nicotínicos. Y acá les había comentado yo que es importante que cuando hablemos de nicotínicos NN, ustedes recuerden que hablamos de las neuronas ganglionares, que se encuentran los receptores nicotínicos NN a nivel ganglionar. Eso significa que para el sistema nervioso son paradas donde hay fibras simpáticas y parasimpáticas. Y les preguntaba, si fuese corazón donde se estimula un receptor NN, ¿cuál sería el efecto? ¿Cuál sería el efecto en el corazón? Si estamos hablando del parasimpático. Bradicardia. Eso es lo que podríamos pensar todos. Que puede ser bradicardia, como les dije antes, a través de M2, que vía GI inhibe la adenilciclasa, apertura los canales de potasio y interpolariza. Pero recuerden ustedes que NN es ganglionar, por tanto aquí hay fibras simpáticas. Y a nivel de corazón vamos a encontrar el efecto simpático, aunque sea NN. Entonces, ¿qué va a haber? Taquicardia. ¿Cómo van a estar los vasos? Vasoconstricción, aumenta la resistencia vascular periférica. Pero lógicamente, si el estímulo se da a nivel gastrointestinal, van a haber los efectos que conocemos, aumento del peristaltismo o contracción de la fibra muscular lisa y los esfínteres se relajan a través de M3. ¿Sí? Entonces, importante que recordemos esto para todos los efectos NN. Ganglionar, fibras simpáticas y fibras parasimpáticas. NM se encuentra a nivel de la placa motora y lo que va a suceder ahí es que hay una contracción muscular. Estoy compartiendo, ¿no? ¿Sí? Sí, doctora. Ok, gracias. En relación entonces a la relevancia clínica, M1, como dijimos antes, se encuentra en el sistema nervioso central mayoritariamente, donde tiene un efecto preponderante. Corteza cerebral, hipocampo, en el núcleo estriado, en el tálamo, ganglios autónomos y tiene glándulas, en las glándulas salivales y gástricas. El efecto de M1 a nivel de las glándulas gástricas no es manifiesto. Tiene un pequeño estímulo en lo que es producción de ácido clorhídrico, ¿sí? Pequeño. Pero yo no utilizo fármacos antagonistas M1 para poder disminuir la producción de ácido clorhídrico, aunque hace décadas sí se utilizaba, vamos a ver luego qué fármaco es ese, pero no tiene una acción manifiesta. De todo el 100% de liberación de ácido clorhídrico no llega ni siquiera a un 20%. Entonces, mayoritariamente el efecto se va a dar a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué hace aquí? Incrementa la función cognitiva, la de aprendizaje y memoria, básicamente. También patológicamente puede haber aumento en la actividad convulsiva, reducción en la liberación de dopamina y en la locomoción. Ustedes saben que las neuronas extrapiramidales encargadas del movimiento y la marcha están relacionadas con la liberación de dopamina. Entonces, M1 tiende a reducir el efecto de la dopamina. Incremento de la despolarización de los ganglios autónomos e incremento de las secreciones. Con esa importancia que les comenté. Relevancia clínica de los M1 en la enfermedad de Alzheimer, en una disfunción cognitiva y en la esquizofrenia. Probablemente entonces hablemos de antagonistas M1 cuando hablamos de enfermedad de Alzheimer. M2 mayoritariamente en el corazón, ¿sí? Mayoritariamente en el corazón, ya saben el mecanismo de activación, pero también en el sistema nervioso central, romboencéfalo, tálamo, corteza, hipocampo, cuerpo estriado y músculo liso. Músculo liso, ¿dónde? Bronquial, por ejemplo, ¿sí? Básicamente, aparte del corazón, ese es el lugar importante. ¿Qué hace en el corazón? Una cosa que ustedes tienen que recordar del corazón es que la riqueza de receptores se da a nivel auricular, ¿sí? El parasimpático únicamente puede manejar la conducción a nivel auricular. Entonces, cuando yo busco un efecto vagal, puede ser útil en una arritmia auricular, o antes era útil en una arritmia auricular. De hecho, hay un fármaco que se llama digoxina que tiene un efecto parasimpático y que es útil en la fibrilación auricular. ¿Qué hace? Pues como es un fármaco que estimula estos receptores, lo que va a hacer es mantener el efecto de reducción del impulso en la aurícula. Y como es una arritmia auricular, fibrilación fláter auricular, ese estímulo no pasa al ventrículo para que pueda tener una respuesta a esa velocidad.
En el ventrículo no hay un efecto manifiesto de M2, porque no hay receptores. La densidad de receptores es mucho, mucho menor. Por tanto, aunque diga su libro contracción leve, no hay ningún efecto por M2. Sí lo hay a nivel auricular, por el número de receptores. En general, lo que hace en toda la conducción es el retardo de la despolarización, hiperpolarización, les decía, y disminución de la frecuencia cardíaca. Y en el músculo liso aumenta la contracción. Por eso a nivel de músculo liso bronquial, M2 y también M3 pueden producir broncoconstricción. Y en nervios periféricos hay una inhibición neural a través de los autorreceptores y de los heterorreceptores. Igual que M1 tiene particular importancia en lo que es aumento de los temblores. Está relacionado con la enfermedad de Alzheimer, difusión cognitiva y dolor. M4 y M5 aún está en estudio, no tiene ninguna aplicación terapéutica. Quizás recordar que los fármacos a este nivel están siendo estudiados por el sistema nervioso central y una potencial aplicación en la enfermedad, en el mal de Parkinson, la enfermedad de Parkinson. M3 es mucho, mucho, muy importante de lejos. Va a ser expresado a nivel del sistema nervioso central, corteza, hipocampo, pero lo más importante es que se encuentra a nivel de glándulas gástricas salivales y en el músculo liso gastrointestinal. Parte de lo que es el proceso digestivo está relacionado con M3. El corazón, sí puede haber receptores en el corazón, pero muy pocos en relación a M2. M2 es el que traduce el efecto de vagal a nivel de corazón, más que M3. Entonces, lo que tenemos es una contracción, aumento del tono del músculo liso, que se va a observar a nivel de la pared gastrointestinal, es decir, aumenta el peristaltismo, aumenta la contracción a nivel de la vejiga también. Y los esfínteres, pues si está aumentando la contracción, es obvio que se relaje para pasar el contenido, ya les digo, de esófago, estómago, etcétera, etcétera. Músculo liso bronquial, ¿qué es lo que produce acá? Más que M2 broncoconstricción, ¿sí? Pero ambos traducen el efecto de la broncoconstricción que se puede observar como efecto colateral de fármacos con actividad terciaria, es decir, sistema nervioso central y efecto periférico. Por eso es que nosotros buscamos fármacos cuaternarios cuando queremos una acción localizada. Patológicamente, entonces, tienen una importancia en la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en la incontinencia urinaria y en el colon irritable. Muy bien. Nada más para recordar que NM se encuentra en la placa motora, que como agonistas tenemos endógenos acetilcolina, nicotina y sintéticos la succinilcolina que tiene la gran aplicación terapéutica en relación a la contracción muscular. Antagonistas, atracurio, becuronio, detubocurarina, pancuronio, son los más importantes. Lo vamos a ver en el capítulo de fármacos antagonistas colinérgicos. Y NN, otra vez recordamos, se encuentra a nivel ganglionar, por eso tiene fibras simpáticas y parasimpáticas. Además que se encuentra en la médula suprarrenal, es aquí donde se convierte la noradrenalina en adrenalina en un mayor porcentaje. El mecanismo de acción o de activación de ambos o de transducción es canales con compuerta de ligandos. Y los agonistas, la acetilcolina, nicotina, y los antagonistas antiguos fármacos, que no los vamos a comentar porque no tienen ninguna aplicación terapéutica, y a mí no me gusta hablar de lo que no tiene utilidad. Valoro mucho lo que hay aquí, entonces no le vamos a dar un contenido que no sea importante. Sí lo podemos comentar, pero no tiene significancia ni clínica ni didáctica para mí. En relación a los adrenoreceptores, los receptores son alfa, beta, prioritariamente, y también dopa. Igual que con los muscarínicos, ustedes van a recordar siempre que beta 1, beta 2 y beta 3 tienen el mismo mecanismo de señalización, GS. Por tanto, una estimulación de la adenilil ciclasa con mayor incremento, si quieren, con mayor concentración, incremento de AMP.
los tres actúan de la misma manera. Entonces, cuando hablamos de beta 1 o de beta 2 o de beta 3, tú ya tienes automáticamente el mecanismo de señalización. Alfa 1, GQ. GQ, fosfolipasa C, trifosfato inositol y diacilglicerol, y el resultado es incremento del calcio. Y les decía yo que a través de este incremento del calcio nosotros podemos deducir que ya este se encuentra produciendo el efecto en cada uno de los, del músculo liso que tenga. Alfa 2, dos cosas importantes de alfa 2. La primera es que tiene una regulación presináptica. Se los he comentado en detalle. Es muy importante y lo hace a través de una regulación autorreceptor y heterorreceptor para el sistema simpático y para el sistema parasimpático. Creo que el doctor Jacob está aquí. Bueno, ¿o se equivocó de clase o qué? Alfa 2 entonces tiene esa particularidad. Alfa 1 se encuentra en músculo liso gastrointestinal, sobre todo a nivel de los esfínteres, músculo liso vesical, y tiene el efecto contrario al parasimpático. En todos los esfínteres aumenta el tono. Todos los esfínteres aumenta el tono. Recuerden el efecto del calcio. En el músculo gastrointestinal, alfa 1, alfa 2 y además beta 2, lo que hacen es relajar, ¿sí? Relajar. Alfa 2 se encuentra a nivel de las plaquetas, además de la regulación presináptica que les acabo de comentar, lipocitos y músculo liso. Cuando hablamos de beta 1, inmediatamente deben recordar dos cosas. Siempre posináptico y corazón. La densidad de los receptores es en un 80% corazón. Nos vamos 10, 15% para algunos autores, beta 2. 5% beta 3 y alfa 1. ¿Sí? Y ahí tengo casi el 100%. ¿Qué debemos recordar del corazón? Que tiene el concepto de ahorro de receptores, que es un tejido por demás sensible y que yo no necesito ocupar ni siquiera el 60% para obtener el efecto máximo. ¿Recuerdan farmacocinética? ¿Sí? Entonces es vital e importante la actividad de este receptor beta 1, tanto como agonista, como también antagonista. Ya, corazón entonces, beta 1 igual corazón. Cuando digan que beta 2 puede reflejar un efecto del corazón, sí lo puede reflejar. Sí, un fármaco agonista beta 2 también va a producir taquicardia, pero lo va a hacer en un menor porcentaje. Hay que recordar que un beta 2 también entonces puede producir efectos adversos a ese nivel. También en lipocitos, en el encéfalo, terminaciones de nervios adrenérgicos y colinérgicos presinápticos, en el aparato yuxtaglomerular, aquí estimula la liberación de la renina. Por eso es que a veces un fármaco antagonista beta 2 no solamente reduce la presión arterial, recuerden la ecuación hidráulica, presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, no solamente un antagonista beta 2 va a reducir la presión arterial por reducción del gasto cardíaco, no. Además de eso, va a inhibir la liberación de la renina. Por tanto, estamos hablando de volumen, renina, angiotensina, aldosterona. Es importante esto, recuérdenlo. Beta 1 libera a través del aparato yuxtaglomerular renina. En el epitelio del cuerpo ciliar, se libera humor acuoso, estimula la liberación de humor acuoso. En algunas patologías de glaucoma, por ángulo abierto, cerrado, pues un inhibidor o antagonista del receptor beta 1 tendría aplicación en esta patología, porque lo que va a hacer es reducir la producción de humor acuoso. Beta 2, músculo liso, gastrointestinal, vesical, mucho más vesical que alfa, por si acaso, eso lo vamos a ver luego. Y miocardio con una densidad de receptores reducida, ya se los comenté. Y beta 3 también en lipocitos y corazón. De los dopamínicos, los vamos a agrupar en dos, dopa 1 con dopa 5 y dopa 2 con 3 y 4. Ambos son importantes, mucho más importante en el sistema nervioso central, dopa 1. Entonces, dopa 1 en cerebro, tejidos efectores, músculo liso del lecho vascular renal.
pero también el músculo liso vascular de las arterias coronarias y de las esplácnicas también. ¿Cuál es el mecanismo de activación? Dopa 1, igual que beta 1, se va a activar a través de EGS, estimulación de la adenilciclasa e incremento de la AMP cíclica. Dopa 2 se encuentra en cerebro, tejidos efectores, músculo liso y terminaciones nerviosas presinápticas. EI es un mecanismo de señalización o activación. A través de inhibición de la adenilciclasa hay una hiperpolarización mediado por el potasio. Resumiendo un poquito, antes de hablar de la localización de los receptores, vamos a ver cómo se deduce el efecto. El sistema simpático siempre se ha relacionado con el sistema de lucha-huida o de estrés, respuesta al estrés. Entonces, cuando no recordemos los efectos netos de los receptores del sistema simpático, pues vamos a apelar a esta imagen. Sirve de mucho. Si un individuo está preparado para la fase de lucha-huida, ¿cómo está el corazón? Taquicárdico. ¿Cómo está la fuerza de la contracción? Aumentada, tanto en aurícula como en el ventrículo, como en el nodo sinusal. ¿Cuáles son los receptores? Beta 1 en su mayoría. Sí, beta 1. Hay un poco de beta 2, como hemos visto, hay menos beta 3 y algo de alfa 1. Pero ahí están los receptores. Taquicardia. Si está preparado para la fase de lucha o huida, necesita más oxígeno. Entonces, en pulmones, ¿qué hay? Broncodilatación. ¿Qué receptores? Beta 2. ¿Sí? Beta 2. ¿Cómo está la actividad glandular? No la necesitamos. Por tanto, a través de alfa 1 hay inclusive vasoconstricción y disminución de la actividad. Puede comer. Entra en hipoglucemia. No puede comer, ¿verdad? Entra en hipoglucemia. ¿Entrará en hipoglucemia este individuo? No, porque eso es parte del sistema simpático. A nivel hepático, lo que va a hacer el sistema simpático es convertir el glucógeno en glucosa. Y si esto no es suficiente para mantener una homeostasis de la glucosa, pues va a apelar a músculo esquelético. Pero acá hay un poco de catabolismo. Entonces, en un inicio, como en una huelga de hambre, hígado es el que agota sus reservas. Glucógeno en glucosa. ¿Qué receptor? Sobre todo beta 2. El más importante es beta 2. También hay alfa sí, pero el más importante es beta 2. Lo propio a nivel de músculo esquelético. En músculo esquelético hay vasos sanguíneos. A ver, en todo el organismo hay vasos sanguíneos. Siempre relacionan con la fase de lucha o huida. Si va a ir a luchar y puede haber algún tipo de lesión vascular, ¿cómo estarán todos los vasos? Organismos homeostáticos per se somos. ¿Cómo estarán todos los vasos? ¿Habrá vasodilatación o vasoconstricción? Vasoconstricción. Por supuesto, es un instinto, es un mecanismo de conservación. Vasoconstricción en la aorta, vasoconstricción a nivel abdominal, a nivel de piel, vasoconstricción. ¿Qué receptores? Alfa 1. Pero si está preparado para la fase de lucha-huida, en el músculo liso vascular de músculo esquelético, extremidades superiores e inferiores, diafragma, ¿cómo estará a través de beta 2? Vasodilatación. ¿Sí? Es importante diferenciarlo. Vasodilatación. Músculo liso vascular de músculo esquelético beta 2, vasodilatación. Tiene que correr. ¿Puede ir al baño? ¿Hay tiempo para ir al baño si está en la fase de lucha o huida? Vamos, muchachos, despierten. No, doctora. No. Entonces, ¿cómo está esa vejiga? Continente, relajada la pared, el trígono. ¿Y cómo está el esfínter? Contraído. ¿Sí? Beta 2 en la pared y alfa 1 en los esfínteres. ¿Sí? Alfa 1 en los esfínteres. Todos los esfínteres tienen alfa 1. ¿Qué más? Sistema nervioso central. Atención, aumento de la estimulación. En los ojos, midriasis. Midriasis. ¿Qué receptor? Alfa 1. Alfa 1 es quien te produce midriasis. ¿Cómo está la piel? ¿Cómo está la sudoración? ¿Cómo está la salivación? Boca seca. ¿Sí? Boca seca. ¿Qué más? Si no es suficiente el músculo, el glucógeno de hígado y de músculo esquelético, entonces apela a los lipocitos. ¿Sí? Solamente que al obtener energía de los lipocitos que tenemos, cuerpos cetónicos.
Entonces eso lo hará el tercer día. Pero recuerden que uno de los encargados de mantener la homeostasis de la glucosa es el sistema simpático. Entonces, deducimos, solamente tenemos que recordar un poquito los receptores. Vamos. En cambio, el parasimpático es trofotrópico. Trofotrópico. Y ahí está el individuo en reposo. ¿Sí? En reposo, en descanso. Por tanto, hay anabolismo también, ¿no? Y sí, si está comiendo, porque esa idea, esa imagen de comer, es por un objetivo claro. ¿Cómo están las paredes gastrointestinales? Aumentadas el peristaltismo. ¿Cómo está la actividad glandular? Por supuesto que hay mayor actividad. ¿Qué receptores? M3. ¿Y cómo está el esfínter? Si está comiendo, tiene que estar permeable para que pase del esófago al estómago, del estómago al intestino. Entonces los esfínteres están relajados. La actividad glandular incrementada, el peristaltismo incrementado, facilitando el proceso de la propulsión del bolo y la digestión. M3. M3 se encarga de esto. En el corazón, está en reposo. Bradicardia. Bradicardia y algo de vasodilatación. ¿Qué receptores? M2. ¿Cómo está la salivación? Abundante. La actividad de las glándulas están muy secretadas, si quieren, activada la secreción M3. En ojos, ¿qué es lo que hay? Si está comiendo, tiene que ver qué es lo que está comiendo. ¿Activación de qué? Músculo ciliar. Músculo ciliar. Modifica el foco para la visión cercana. Modifica el foco para la visión cercana. Contracción del músculo ciliar. ¿Qué receptor? M3. ¿Qué más hay? Miosis. Miosis. ¿Se acuerdan los efectos contrapuestos? Miosis. ¿Sí? M3. En el pulmón no necesita oxígeno. Entonces, ¿qué hay? Broncoconstricción. Broncoconstricción. Pero la actividad glandular está incrementada. ¿Qué receptores? Aquí hay en la misma proporción M3 y M2. ¿Sí? M3 y M2. En la vejiga, les decía que está relacionado con la incontinencia urinaria, porque el esfínter se relaja y la contracción vesical, ¿cómo está? Perdón, hay contracción vesical y el esfínter se relaja. M3. M3, punto. Eso es lo que tienes que saber. Ahora, en relación a la localización de los receptores, váyanse al Goodman, muchachos. Váyanse al Goodman. Hay un poquito más de detalle. Si lo hacen con el Katsum, sí está bien. Sí está bien. Pero hay algunos detallitos como que ¿quién libera la insulina? Beta 2. ¿No? Se los he dicho ya antes, se los voy a decir en clases, pero probablemente eso no lo encuentres en el cuadrito del caso. Entonces, recordemos lo que hay. Sistema simpático, midriasis, ¿qué receptor? Alfa 1. Parasimpático, miosis, ¿qué receptor? M3 más que M2. Músculo ciliar, hay una ligera relajación a través del simpático, pero no es manifiesto, ¿ya? No es manifiesto a través de beta 2. En cambio, mucho más manifiesto contracción del músculo ciliar a través de M3 más que de M2. Y las glándulas lacrimales, por supuesto que tienen una secreción a través de M3. En el corazón, aumento la frecuencia cardíaca, conducción auriculoventricular, sistema de His o de Purkinje, contracción auricular, contracción ventricular, beta 1, más que beta 2. Yo nunca voy a usar un fármaco agonista beta 2 solamente para estimular el corazón. Siempre va a ser o selectivo beta 1 o no selectivo beta 1 o beta 2. Ya vamos a hablar de la selectividad luego y la importancia que tiene. En cambio, cuando hablamos del parasimpático es muy importante o mucho más importante M2 que M3. Y cuando hablamos de aurículo y ventrículo, por supuesto que, como les he dicho, es mucho mayor la densidad de receptores a nivel auricular que a nivel ventricular, a través de M2. Hay una disminución de la conducción auriculoventricular. En todos los vasos sanguíneos, alfa 1 es quien se encarga de la vasoconstricción. ¿Sí? Alfa 2 se encarga de la vasodilatación.
En la piel, sistema simpático, esa contracción o ese músculo piloerecto se encarga el simpático, alfa 1. Músculo liso vascular de músculo esquelético, alfa 2 es quien produce vasodilatación y alfa 1 vasoconstricción. A nivel de pulmón, a nivel pulmonar, beta 2 es quien produce broncodilatación. Y a nivel de vísceras abdominales, a beta 2 y alfa 1. En cambio, en la vejiga, beta 2, ya no hay alfa, ¿ya? Solo beta 2 es quien se encarga de contraer. Ya lo hemos dicho. Motilidad y tono gastrointestinal es lo que les comentaba, beta y alfa, ¿ya? Beta y alfa. En cambio, en la vejiga solamente beta 2, ¿sí? Beta 2, es importante esto. Importante con la aplicación de fármacos. Todos los esfínteres alfa 1, todos los esfínteres a nivel vesical, gastrointestinal, alfa 1. Básicamente eso, muchachos. En el útero, beta 2 relaja la musculatura lisouterina con contenido o sin contenido, embarazada y no embarazada. Entonces, un fármaco agonista beta 2 pudiese tener utilidad en la amenaza de parto prematuro por contracciones uterinas. Ahora bien, este beta 2 no va a estar exento de efectos adversos en esta mujer embarazada. No va a ser suprema o 100% selectivo para el músculo liso uterino, porque uno, la selectividad es relativa del sistema simpático, sino que puede incrementar la morbilidad materna y también del feto, porque ese beta 2 es capaz no solamente de relajar la musculatura uterina, sino que estimular esos receptores en el corazón que por más poca densidad que tengan, son capaces de producir taquicardia, incrementar el volumen minuto gasto cardíaco y lo propio en el producto. Entonces, cuando utilizamos estos fármacos, que de hecho se administran por vía parenteral, lo hacemos con la indicación precisa. Cuando realmente estás evidenciando que hay una amenaza de parto prematuro en un nivel más alto, pasamos a la vía parenteral. Eyaculación a través de alfa 1 y la erección a través de M3. Hemos hablado de las glándulas. En el músculo esquelético beta 2. Beta 2 es quien convierte el glucógeno en glucosa. Beta 2 también está relacionado con la captura de potasio. Y esto es importante recordar. Cuando vamos a hacer ejercicio, beta 2 es quien incrementa el potasio al interior. Beta 2 es quien produce broncodilatación. O sea que un fármaco como el salbutamol lo puedo utilizar en el asma. Sí, es uno de los fármacos de primera línea para el asma bronquial. Pero también, por este efecto de captura de potasio, lo podemos utilizar en pacientes que tienen unos niveles demasiado altos de potasio por cualquier patología. Entonces, este salbutamol, además de producir broncodilatación, me está ayudando a tratar a este paciente con hiperpotasemia, con el ingreso de potasio al interior. Y también, por este mismo hecho, muchachos, yo debo tomar en cuenta a quién le administro salbutamol. Si mi paciente es un paciente con asma, broncoconstricción, pues sí, favorablemente le va a producir broncodilatación. Pero si está recibiendo insulina, que también incrementa el potasio y lo lleva al interior de la célula y tengo un potasio borderline o bajo, mucho cuidado. Lo primero que tiene que hacer es incrementar, normalizar las concentraciones de potasio porque el salbutamol también te va a producir hipopotasemia. Entonces, cuando hablamos de las acciones y el efecto de los receptores, no solo, broncodilatación, y esto, y aquello. No, estamos hablando de los receptores porque a la hora de usar fármacos debemos tomar en cuenta todos los efectos que te producen para evitar efectos colaterales o por lo menos como médicos para tener la capacidad de poder reconocer esos efectos colaterales al usar un fármaco. Glucogenólisis y gluconeogénesis. Cuando les digo beta 2 me dicen, no, es alfa 1. Beta 2 es el más importante en lo que es glucogenólisis y gluconeogénesis a nivel hepático. También lo hace alfa 1, sí, también lo hace alfa 1. A nivel de páncreas, alfa 2 inhibe la liberación de insulina, en tanto que beta 2 incrementa la liberación de insulina. Y en los acinos pancreáticos, o sea, la función exocrina o endocrina,
pues el sistema parasimpático está relacionado con aquello a través más de M3 que de M2. Lipólisis a través de alfa, a través también de beta 3, que son más importantes. Beta 1 y beta 2 lo hacen, pero con un efecto mucho minoritario. Glándulas salivales, secreción de potasio y agua, alfa 1. ¿Qué más? Vamos a ver luego en la transmisión, o sí, ya lo hemos visto. Tenemos autorreceptores y heterorreceptores. Autorreceptores para que el propio sistema simpático inhiba la liberación de su neurotransmisor, que es la noradrenalina, y el parasimpático inhiba la liberación a través de su autorreceptor de la acetilcolina, pero también a través de heterorreceptores, la acetilcolina a través de la terminación, sobre todo presináptica, produce una retroalimentación negativa sobre el sistema simpático, es decir, inhibe la liberación de la noradrenalina. Muy bien. Ahí está lo del Goodman, es lo mismo con menos detalles. Cuando se olviden de algo, recuerden estas imágenes, muchachos, ayuda bastante, bastante. Cotransmisores, o sea, no adrenérgicos, no colinérgicos. Hay cotransmisores que tienen similar o menor o mayor importancia dependiendo de algunos tejidos y órganos. En el sistema nervioso autónomo, entonces, hablamos de estos cotransmisores. ¿Cuáles son los destacados? Ustedes ya los han conocido. Óxido nítrico, péptido intestinal vasoactivo, para el sistema parasimpático, básicamente, es a través del óxido nítrico que produce el parasimpático vasodilatación. ATP, neuropéptido y para el simpático. También 5-hidroxitriptamina, dopamina como neurotransmisor excitatorio y GABA como neurotransmisor inhibitorio. Entonces, comentamos que la cotransmisión es un fenómeno general en todos los tejidos, no solamente estos neurotransmisores primordiales del sistema simpático y parasimpático. Hay cotransmisores. En el sistema nervioso entérico, por ejemplo, ya les decía yo, que inclusive denervando el parasimpático, la actividad glandular y de la motilidad se mantiene, no es primordial. Entonces va a responder a sustancias como la colecistocinina, encefalinas, serotonina, neuropéptido I, somatostatina, sustancia P, péptido intestinal vasoactivo. Está sincronizado y controla los movimientos peristálticos y las secreciones del tubo digestivo. La organización funcional e integración central y cardiovascular es muy, muy importante. Igual que el sistema endocrino tiene un control central, ya lo hemos comentado antes, también tiene una retroalimentación negativa. A distal va a inervar órganos y los activa. Y en el sistema cardiovascular, que es el más importante, sobre todo para el sistema simpático, lo recordamos así. Tenemos varoreceptores. Estos varoreceptores van a detectar cambios en relación a la presión arterial. Y frente a un cambio repentino de presión a la baja, digamos, baja hipotensión, se activa y lo que hace el centro vasomotor es liberar de los ganglios las catecolaminas, noradrenalina, y en la médula, adrenalina. Entonces se libera la noradrenalina y adrenalina, va a ir a ocupar los receptores y a través de los receptores beta 1 en el corazón va a aumentar la frecuencia cardíaca y la potencia contráctil. Y con esto el gasto cardíaco, ¿sí? Presión arterial es igual a gasto cardíaco y resistencia vascular periférica. Y a través de los alfa 1 en el músculo liso venoso aumenta el tono venoso, la capacitancia venosa, si ustedes quieren. Y en las arterias, la resistencia vascular periférica. Entonces tengo presión arterial igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Los dos se han incrementado y se recupera rápidamente la presión arterial. A corto plazo. Si hay otro estímulo, el estímulo contrario, lo único que hace este centro vasomotor es a liberar acetilcolina y tener un efecto vagal si quieren, pero lo único que hace el vago a nivel cardiovascular es nada más bradicardia.
bradicardia, ese efecto de vasodilatación, van a ver ustedes que es muy limitado, aunque haya óxido nítrico por algunos factores que lo vamos a comentar mañana seguramente. Entonces, lo único que hace es a través de M2 bradicardia. No hay otra manera de regular. Debo destacar que para que exista esta integridad de una información aferente, una respuesta aferente de respuesta, debe existir una integridad de todo el sistema nervioso. ¿Cómo así? Pues no vamos a encontrar esto en un paciente con un trasplante cardíaco. Puede estar el paciente hipotenso y jamás el vasoreceptor o el centro vasomotor va a liberar catecolaminas. Entonces, eso es un requisito de integridad. Y lógicamente, si no es suficiente a corto plazo con este reflejo recuperar la presión arterial, es el sistema renina, angiotensina, aldosterona quien se va a encargar de recuperar la presión arterial a través de la aldosterona, etcétera, etcétera. Angiotensina 2 que va a producir vasoconstricción. Finalmente, voy a correr un poquito. Hay una regulación presináptica. Aquí está la presináptica, ¿ya? Hemos hablado de retroalimentación negativa del simpático al parasimpático y del parasimpático al simpático. Bien. Además de eso, porque eso se da del simpático a través de los autorreceptores y del simpático al parasimpático, los otros receptores. Al margen de eso, quiero que recuerden algo, se lo estoy repitiendo por tercera vez. Entonces, para mí será importante. Alfa 2, a este nivel de los autorreceptores, para el sistema simpático va a ser determinante porque inhibe la liberación de noradrenalina. Pese a ser parte del sistema simpático, alfa 2 va a inhibir la descarga de noradrenalina. Ya les comentaba antes, entonces un alfa 2 podría ser útil para el tratamiento de la presión arterial, sí, sí podría ser útil, pero el efecto neto de una ausencia de liberación de noradrenalina me va a dar no solamente el efecto esperado, sino que además voy a tener bradicardia, sino que además si es varón va a tener alteraciones en la eyaculación, sino que además este paciente seguramente tendrá mucha salivación o otros efectos, ¿verdad? Entonces, por esta falta de selectividad no es un fármaco de primera línea, pero sí lo hay. El fármaco se llama metildopa y ese efecto alfa 2 se observa a nivel del sistema nervioso central, de hecho. Pero no solo eso, alfa 2 tiene una regulación presináptica inclusive a nivel de heterorreceptor. Y a nivel de heterorreceptor es capaz, a nivel presináptico, de inhibir la liberación de acetilcolina. Entonces entendamos, este fármaco alfa-metildopa con efecto alfa 2 también podría ser útil en la diarrea del viajero. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Si solamente está regulando la presión, porque disminuye la liberación de la acetilcolina y como hemos aprendido ahora, la acetilcolina es el neurotransmisor que se encarga de la actividad glandular y del peristaltismo. Por tanto, las glándulas van a disminuir en su secreción y esa diarrea del diabético que se da por alteración del sistema nervioso autónomo, pues va a ser útil con el mismo fármaco. ¿Ya? Presináptico alfa 2, autorreceptor noradrenalina, heterorreceptor acetilcolina. Y vamos, si existen otros fármacos de los cuales podríamos hablar, a manera de ejemplo bien cortito, a nivel de heterorreceptor angiotensina 2 que se da en la insuficiencia cardíaca es capaz de estimular la liberación de la noradrenalina. Por eso es que nosotros tenemos pacientes con insuficiencia cardíaca en los cuales el sistema renina-angiotensina está estimulado y esa angiotensina llega a la región, a nivel presináptico, me produce taquicardia en el paciente con insuficiencia cardíaca. La mayor parte de los pacientes con insuficiencia cardíaca están taquicárdicos por el estímulo de la angiotensina. ¿Cómo la angiotensina puede producir bradicardia? Porque a través de los heterorreceptores va a estimular la liberación de noradrenalina. Ahí está lo que hemos pensado. Voy a correr, muchachos. Ya, voy a correr. En la regulación postsináptica tengo dos. Uno, sistema de receptores efectores, que es el más importante, y otro, la modulación del fenómeno transmisor receptor primario. Vamos con el primero, que este es el más importante. Hay una modulación de la actividad acumulada a nivel de receptor primario. Incrementa o disminuye el número de receptores o los desensibiliza. ¿Cómo así? Pues vámonos acá. Digamos que esta es una terminal una terminal simpática, ¿ya? Lo que yo voy a hacer es denervar, voy a cortar el nervio a este nivel. Corto el nervio,
de inervación. ¿Qué es lo que ocurre? Organismos homeostáticos per se, Diosito nos ha hecho así. ¿Qué es lo que ocurre a este nivel? No hay neurotransmisor. No existe noradrenalina. Se ha perdido la capacidad de liberar por la denervación. Y como no hay neurotransmisor, aumenta la densidad de receptores. Ya les digo, somos tan, Diosito nos ha hecho tan perfectos en todo sentido que aumenta la densidad de los receptores en un intento por obtener el efecto adrenérgico. ¿Sí? Regulación a la alta de los receptores. Regulación a la alta. No solo eso, ¿qué más? Los receptores están sensibilizados. ¿Sí? Algunos receptores beta, conocen las beta-arrestinas, van a exteriorizarse para mantener un mayor efecto al menor estímulo. Entonces, aumenta la densidad de los receptores y aumenta su sensibilidad. Esto se llama regulación a la alta de los receptores. Ahora, vámonos a los fármacos. Yo puedo hacer lo mismo que esta denervación, pero de manera farmacológica. ¿Cómo así? Pues puedo utilizar un beta antagonista. Y se lo voy a dar a mi paciente con hipertensión arterial o taquicardia, va a estar bien controlado. Pero yo soy el médico y le tengo que decir que nunca ese fármaco lo va a descontinuar de manera súbita, que tiene que venir y yo soy la que le voy a hacer el seguimiento. Y cuando ya no me sirva porque es un antagonista competitivo, no se olviden, ustedes saben el concepto, y ya no esté respondiendo bien, soy yo quien le va a cambiar o le va a aumentar la dosis. ¿Por qué no puede él dejar de tomar súbitamente? Porque la densidad de los receptores ha incrementado y la sensibilidad también, que si de la noche a la mañana descontinúa ese fármaco, lo que va a tener es un síndrome de supresión, taquicardia, crisis hipertensiva por respuesta a la alta. Se va a empezar a liberar la noradrenalina en cantidades normales, habituales, pero los receptores ya no son 100, son 200. Y la respuesta de la GS es mucho mayor, y la de enciclasa mucho mayor, y la respuesta fisiológica mucho mayor. Y en cortito, la modulación del fenómeno transmisor-receptor está dado por situaciones desencadenadas por los mismos transmisores de otro tipo. Y un ejemplo muy típico es el de la transmisión ganglionar. Hay un cambio de voltaje a positivo y lo que va a hacer es cambiar el potencial de membrana con un estímulo excitatorio que va a producir la contracción muscular en espiga. Posterior a esto no puede haber otro estímulo, no puede existir otro estímulo. Se protege la membrana si quieren a través de un estímulo inhibitorio y posteriormente un estímulo excitatorio lento y posteriormente tardío. Es un ejemplo fisiológico, porque lo que podemos obtener si no ocurre eso es que un estímulo alto a nivel de NM, a nivel ganglionar, me pudiese producir una parálisis, ¿sí? Una parálisis, porque no permitimos que la fibra recupere su voltaje de reposo y hay una parálisis despolarizante. Muy bien, muchachos, quedamos aquí. Mañana empiezo con activadores colinérgicos. ¿Alguna pregunta? Nos vemos mañana.